Bueno, buenas tardes, mi nombre es Iván Morales. Awoni Orumi, la Ocheni Lobbe, en compañía del prestigiado Lugo, Leonel Gámez Ocheni Wo, que el día de hoy quiere mandar un mensaje y un saludo a la sociedad yoruba en Europa. Sí. Mi nombre es Leonel Gámez, soy babalawo, Olugo, Ocheni Wo. Mi nombre es Ifa Ifaye, Fasola Ifaye. Fui consagrado en Cuba hace 24 años por los sacerdotes de Ifá, Orlando Mazón, Ogunda Dio, y mi bibona fue Benito Rodríguez, Ochepaure. Estos babalawos ya son difuntos. De ahí pasé un tiempo en mi vida en Cuba y de ahí me vine para acá, llevo aquí 19 años. Fundamos la primera sociedad Yoruba en México y desde esta les mando saludos a todos los integrantes de la sociedad Yoruba Europea, la que se está conformando actualmente. A todos los miembros de esta sociedad que apenas inician, les mando un gran saludo y los convoco a que de alguna forma lleven la religión bien en esas tierras para que de alguna forma tengan buenas raíces, y si tienen buenas raíces, pues tendrán buenos frutos. Claro. Y yo creo que para empezar con la conversación con el Olugo, hay una de las preguntas que más le interesa saber a la gente. Esto a lo mejor es un poco en el aspecto personal. ¿Cómo llegó usted a la religión? ¿Cómo fue sus pasos para introducirse en la religión? Bueno, fíjate que yo no vengo de una familia de tradición yoruba. Mi familia pues de alguna forma vengo de una familia atea. Yo también era muy ateo, yo no creía en nada. ¿Entiendes? Sin embargo, me crié en un barrio en La Habana Vieja, en un solar en La Habana Vieja, donde todos eran babalawos, santeros, ñáñigos, paleros, ¿entiendes? Y fui viendo estas cosas. Y aunque no tenía la creencia en la religión, pues te van sembrando las semillas. Y poco a poco, un ejemplo, ya cuando crecí y comencé a trabajar, los problemas y algunas cosas me llevaron a que fuera por adivinación con el que después fue mi padrino, con la que después fue mi madrina, y ella me llevó con el que después fue mi padrino. Y ya ahí inicié los pasos en la religión, al ver que es una religión que tiene mucha filosofía, una religión que realmente se acerca al ser humano, porque no es una religión solamente que te dice lo que piensa un Dios, sino que tienes el contacto con Él, ¿entiendes? Porque el oráculo de Ifá, que es el oráculo por el cual Olodumare, Dios, a través de Ifá, de Orunmila, a través de Orunmila, nos da los consejos. Es un oráculo donde Olodumare, Dios, de alguna forma tiene una comunicación directa con cada uno de nosotros. No es ningún hombre diciendo lo que piensa o lo que debe de ser, diciendo lo que tú tienes que hacer si cometes errores. O sea, ya es directamente, un ejemplo, las leyes que están basadas o escritas en las escrituras de Ifá, son las que te van a aconsejar, te van a decir o te van a regañar. Entonces esta religión de alguna forma me gustó por eso, y creo que es la religión llamada a que conquiste el mundo, o sea, sin desplazar a nadie, sino los seres humanos van a buscarla porque es algo muy positivo, porque de alguna forma vamos a tener en ella el consejo y la forma de solucionar los problemas, ¿entiendes? Cosas que de alguna forma no puedes encontrar en otra religión, ¿entiendes? Estudiando algunas otras religiones, puede darse cuenta, un ejemplo, de que aunque sean grandes, aunque sean buenas, y no las denigro para nada, un ejemplo, no tienen un oráculo, por lo tanto no tienen la forma de expresarle a cada uno, un ejemplo, la problemática de cada uno, ni cómo resolverla. Y cómo anticiparte a posibles situaciones. Exacto. Ahora, ya está
¿Se puede decir que estas fueron las convicciones que a usted lo convencieron para poder decir yo quiero tomar este camino religioso para mi vida? Así es. Y a partir de ahí comenzó progresivamente Exactamente, sí, ya. Con el tiempo, por ejemplo, y viendo que esto es como una filosofía que vas buscando, vas estudiando, y mientras más buscas, más aparece, ¿entiendes? Pues más me fue gustando, porque realmente es muy profunda y tiene mucho estudio, lleva mucho estudio. O sea, un babalawo puede nacer 5 veces, vivir 100 años cada vez y no terminar de estudiar nunca, porque realmente esto lleva mucho estudio. Claro. Ahora, vámonos más como a la profundidad del tema. ¿Qué es Ifá, para empezar, y qué es la Osha para continuar? O sea, ¿cómo esos dos mundos conviven en uno solo? Sí. ¿Y cómo es cada uno de ellos? Bueno, Ifá en realidad es todo en la religión yoruba. Desde Ifá en realidad viene siendo el oráculo sagrado, de donde se desprenden todas las escrituras que tienen tanto Ifá, o sea, el sacerdocio de Ifá, como Orisa, porque el sacerdocio de Osha también tiene que ver con Ifá, o sea, lo que se lee con Erindin Logun es Ifá. Ifá de alguna forma es en lo que nos consagramos los babalawos, de los rituales que nos consagramos los babalawos para ese gran aprendizaje de lo que es el oráculo sagrado de Ifá, un oráculo creado por los Dumares para la comunicación de él por medio de las divinidades con los seres humanos. Ahí se encierra una gran sabiduría. Ifá es muy profundo porque tiene, por ejemplo, no sé, se pueden lograr en 1800 rezos de cada signo, son 256 signos. Ifá tiene en un signo, por ejemplo, 1800 caracteres o 1800 esifá o pataquín, que son los que de alguna forma, un ejemplo, las historias por las que de alguna forma la persona que se consulta o la persona que se consagra puede vivirlas. Cualquiera de esas historias o todas las puede pasar por la vida de la persona. También tienen ellas, por ejemplo, la forma de evitar las malas predicciones que dice el lodo, el signo. Entonces, Ifá es una ciencia, una sabiduría muy grande. Un ejemplo, te dice lo que puede suceder, pero te dice también el sacrificio para evitarlo. Entonces, esto de alguna forma, un ejemplo, es algo que todos buscamos, porque sí sabemos, un ejemplo, muchas personas que son capaces, que tienen cultura, que han logrado muchos cargos importantes en su vida, pero sin embargo nadie puede predecir el futuro desde su propia sabiduría. ¿Entiendes? Sí, Ifá, un ejemplo, sí nos puede de alguna forma ayudar en eso, ayudar. O sea, las personas que de alguna forma, un ejemplo, son más cuidadosas con Ifá, llegarán más lejos. ¿Entiendes? Hay personas que por su propia sabiduría, por sus propios conocimientos y entendimientos, pues llegan lejos en la vida, pero imagínate tú esas personas ayudadas por Ifá que te va a decir lo que tú no conoces, ¿entiendes? Y te va a aconsejar realizar los sacrificios especiales para evitar que estas cosas que van a pasar en tu vida, evitar que pasen. Imagínate tú, una persona con esas posibilidades puede llegar muy, muy lejos, ¿entiendes? Muy lejos en la vida. Está contenida la sabiduría, por así decirlo, total de la vida. Total de la humanidad, de todo. Un ejemplo, claro, no es una forma de querer hacer el proselitismo, un ejemplo, claro. Ifá como la única o la máxima de todas las religiones. Todas las religiones, que todo lo que adoran los seres humanos, bueno, pues debe ser respetado de la forma que se adora. ¿Entiendes? Nosotros hablamos desde el punto de vista de Ifá y no de una forma, no vamos a ser fanáticos al hablar de ello. ¿Entiendes? En Ifá dice, por ejemplo, un rezo, Iburi togo fun, Iburi tesefun, Iburi saquete meji suderu deru atifafun abadotin bakpalero lo don ebawanio seo sibebon boyolo polorubo. Entonces le está diciendo cómo Agbadó, que es el maíz, antes de venir del cielo a la tierra, fue por adivinación. Le aconsejaron que tenía que realizar el bo y Agbadó realizó el bo. Por eso dice que el maíz es muy fértil, de alguna forma muy prolífero. Y la persona que saca ese signo, si realiza ese bo, llega a ser prolífero como el maíz.
Hay otros signos o hay otros rezos que de alguna forma también aconsejan, donde le aconsejaron al maíz realizar el bo, porque la humanidad, que eran sus enemigos, se los iba a comer. El maíz, para esto no realizó el bo, para cuidarse no realizó el bo, o sea, para cuidar a sus hijos, para cuidar a sus granos no realizó el bo. Entonces por eso nos sirve a nosotros, nos sirve para alimento. Él hizo el bo para ser prolífero, pero no realizó el bo para que no se comieran a sus hijos. ¿Cómo es el papel o cómo podemos entender en un resumen? Porque hablar de la Osha es también como demasiado extenso. Sí. ¿Cómo podemos entender qué es la Osha? Bueno, Osha u Orisa. Orisa quiere decir cabeza escogida. Orisa, cabeza escogida. Cuando nos referimos a Orisa, por lo general, estamos hablando de las divinidades. Sin embargo, aquí hay una separación que hay que hacer notar. Orisa se conoce las cabezas escogidas, o sea, los seres humanos que fueron humanos y por sus condiciones naturales, pero que de alguna forma tenían sus gracias, fueron tomados como Orisa, o sea, se les rindió tributo como Orisa, como santos, digamos, ¿no? Pero realmente, un ejemplo, esto es más profundo, porque esto los orisas no es más que el trabajo. En muchos casos, los orisas no son la continuación de los irummoles. Irummoles son la creación de los dumares. Estos no tuvieron madre, no tuvieron hijos. Estos, de alguna forma, no tuvieron vida terrestre. ¿Entiendes? Cuando vemos en los Cesifá, en los Pataquí, por ejemplo, el trabajo que hicieron las divinidades. En el cielo, este trabajo se refiere a los irummoles. ¿Entiendes? Estos irummoles, cuando bajaron a la tierra, se convirtieron en esencia. ¿Entiendes? Esto, por ejemplo, un río, una montaña. Estos son los poderes de la naturaleza que de alguna forma fueron abarcados por esta divinidad. Ahí se adora naturalmente a estas divinidades. Ahora, ¿qué cosa es Osha u Orisa? ¿Entiendes? Son entonces las personas que tenían condiciones similares a las de las divinidades creadas por los dumares. Por ejemplo, aquel que de alguna forma era considerado como por sus poderes, un ejemplo parecido a la divinidad del rayo, del trueno, del fuego, Sangó, ¿entiendes? Bueno, pues de alguna forma, un ejemplo, se le tuvo como Orisa, o sea, se le vio como el trabajo del irummole, pero en la tierra. ¿Entiendes? El irummole no tiene esposa, el irummole no nació de madre. Sin embargo, un ejemplo, el Sangó del que estamos hablando, en la tierra, ese sí tuvo esposa, un ejemplo, y de ahí es donde vienen las historias de matrimonio, historias que son terrenales, porque ellos fueron personas, ¿sí me entendí? De alguna forma tuvieron una vida normal, común, en la tierra. Entonces, estos trabajos también se le atribuyen a la divinidad en el cielo, ¿entiendes? Pero estos, de los que hablamos, que son ancestros, son los que son conocidos como Orisa. ¿Entiendes? De ellos, muchos son como los que hicieron el trabajo en la tierra de los irummoles. Pero hay otros que no fueron irummoles, que no fueron creados por los dumares. Por ejemplo, Adanyu es una divinidad que no fue creada por los dumares. ¿Entiendes? Este es un Orisa, este sí es Orisa. ¿Por qué? Porque él, siendo persona, ¿entiendes?, tenía muchos poderes, mucha medicina, y fue alabado como un ser superior, ¿entiendes?, en vida. En vida se le creía un dios, y después de muerto pues se le hace adoración, y de alguna forma, un ejemplo, se consagran a personas en esa divinidad. ¿Entiendes? Ese es un Orisa, porque él no fue seguidor, él no hizo el trabajo terrenal de ningún Orisa en la tierra, de ningún irummole. Él hizo su propio trabajo, ¿sí me entiende? Entonces una divinidad que sí, a esa le podemos llamar Orisa. Y entonces, ahora, la gente, por así decirlo, los neófitos o los aleyos, como nosotros los conocemos, siempre entran con cuidado a las cosas que no conocen. Entonces, ¿cómo podrían ser los pasos, o cómo es que una persona se puede sentir confiada de acercarse a una tradición o a un culto como este, a una forma incluso de vida como esta, y qué representaría para ellos, o qué tendrían que estar dispuestos a hacer o dejar de hacer para poder pertenecer a este culto? Bueno,
Una persona que de alguna forma no conoce esto, por lo general puede caer en buenas o en malas manos, ¿entiendes? No sabe distinguir entre un sacerdote bueno y un sacerdote malo. El consejo que yo le daría a cualquier persona que de alguna forma quiera adentrarse en esta cultura es que la estudie mucho, ¿entiendes? Que no se meta de cabeza, ¿entiendes?, a ninguna casa, a ningún sacerdote, o sea, no crea al primero como el mejor, ¿entiendes? El mejor es Ifá, ¿entiendes? El mejor es Orisa. Y de alguna forma es adentrándonos en los estudios de ellos que vamos a saber, ¿entiendes? Vamos a poder medir el conocimiento de los sacerdotes. Si es un chapucero, o si es una persona que es un profano, o si simplemente se trata de un estafador. O si es un buen sacerdote de Orisa o un sacerdote de Ifá. Después que la persona esté preparada, por ejemplo, para valorar estos conocimientos en su mayor o en la persona que va a ser su mayor, entonces yo creo que sí puede de alguna forma escoger o elegir la casa donde va a estar. Una persona que me resuelva el problema, bueno, pues me resolvió el problema como cliente, ¿entiendes? Pero a la hora de pasar al sacerdocio, o sea, a la hora de iniciarme, bueno, ahí tengo yo que ver realmente, ¿sí me entiende?, con quién me voy a iniciar. Y no es malo, un ejemplo, que de alguna forma se consagre una persona con un sacerdote que no sabe mucho, pero que es honesto, ¿entiendes? Porque hay sacerdotes que no saben mucho, pero son honestos porque trabajan con sus padrinos. Y lo hacen de corazón, ¿no? Y lo hacen de corazón. Entonces, siempre y cuando el sacerdote realmente tenga su consagración y, un ejemplo, lo haga por ayudarlo. Mira, yo no me sé muy bien esto, pero le voy a preguntar a mis mayores, ¿sí me entiende?, para hacértelo. Y esa es una persona honesta. Y si una persona quiere iniciarse con él, pues está en todo su derecho, siempre y cuando este sacerdote recurra al conocimiento de otras personas, un ejemplo, de sus mayores, ¿entiende?, para que lo guíen o para que le dirijan la ceremonia de iniciación y todas estas cosas. Sí hay que tener mucho cuidado dónde iniciarse y con quién iniciarse, porque desgraciadamente en México y en el mundo se está viendo muchas cosas con la religión, ¿entiende? Se presta a abusos. Muchas personas no conocen de esto y no saben el respeto que hay que tenerle a esta religión. No saben que de alguna forma cada cosa que hagamos, cada profanación que hagamos se va a pagar y se va a pagar en esta vida. Y desgraciadamente la pagamos con los seres que más queremos. Lo pagamos muchas veces con hijos, lo pagamos con familiares apegados, allegados a uno, ¿entiendes? Y muchas veces no nos damos cuenta de que cuando cometen un error, una estafa, una profanación, después de eso viene un problema para un familiar cercano y no saben sacar cuenta de dónde nos está golpeando, ¿entiende?, el mal que estamos haciendo. Yo por eso les recomiendo a la gente estudiar un poco con los libros que vayan alcanzando a tener antes de llegar, ¿entiende?, a tomar determinaciones y llegar a una consagración real de Orisa o de Ifá, ¿entiende? Hay muy buenos sacerdotes en el mundo, ¿entiende?, pero lo importante es encontrarlo, y para encontrarlo hay que de alguna forma buscar. ¿Cuál podría ser el primer paso? O sea, yo ya pregunté, ya hice mi investigación, ya sé que ya tengo la confianza en esta casa, en esta familia religiosa. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, si una persona llega a la religión, lo importante es, primero que nada, un ejemplo, para yo saber mi camino, el destino que de alguna forma me tiene deparado, o los dumares, o el que yo pedí en el cielo, pues lo correcto sería recibir su Hugo Faca, su mano Ifá, ¿entiende? Ahí se le determina el ángel de la guardia y se le dice su camino. Si tiene camino de Ifá o si tiene camino de la Orisa, ¿entiende? Sin pasar la regla, porque muchas veces le decimos a gente que tiene que hacer Ifá por gusto, ¿sí me entiende? Eso no debe de ser así. Primero se tiene que medir bien a las personas, no solamente lo que diga el signo, sino quién es la persona. Porque quizás puede ser, el signo dice, tiene que llegar a Ifá, pero la persona no reúne las condiciones para ser un sacerdote, y eso tú no te vas a dar cuenta solamente por el Ifá. Dice ahí eso, pero él desvió su camino, ¿entiendes? Él desvió su camino y tú tienes que tener paciencia, ¿entiendes? Y no marcarle eso así como así, sino tener paciencia, esperar e irlo mirando para saber si tiene camino de Ifá. En otras casas, por así llamarle, o que son ramas o linajes, vaya, hay, un ejemplo, casas de Orisa, de santeros que no trabajan con Ifá, ellos mismos determinan el ángel de la guardia, y así se ha hecho en algunos países como
como Brasil, porque no había IFA. Y en Cuba algunas casas así lo hacen. Realmente, bueno, no podemos de alguna forma criticar a estas personas porque ellos trabajan sin IFA, ¿entiendes? Pero realmente el ángel de la guarda debe ser sacado por IFA, ¿entiendes? Porque Orunmila es el Eric Queen. Orunmila es el único testigo de los Dumares, ¿entiendes? Entonces no se trata de, quítate tú para ponerme yo. No se trata de decir, bueno, el babalao es el que tiene que hacerlo. Es que debe de ser IFA, ¿entiendes? No es una imposición, es que debe de ser IFA por lo antes explicado. IFA, cuando los Dumares le dio el aliento a los seres humanos, le dijo a todas las divinidades, cierren los ojos. Y Orunmila cerró los ojos, pero dejó entreabiertas las manos, los dedos de las manos, y pudo ser testigo presencial de cuando los Dumares le dio la sed a los seres humanos, a cada orí. Entonces es Orunmila, ¿entiendes?, el testigo real de los Dumares. Cuando los Dumares se dio cuenta de eso, le dijo, Orunmila, ¿abriste los ojos? Y Orunmila dijo, sí. Digo, bueno, no te apenes por eso. De todas maneras, nada grande se ha hecho sobre la tierra sin la presencia de un testigo. Tú eres mi testigo. Entonces Orunmila que determina el ángel de la guarda de las personas. Aunque de alguna forma esto no quiere decir de que cualquier babalao sin conocimiento, porque tiene Orunmila, se ponga a hacerlo. Muchas veces, de alguna forma, un ejemplo, pueden existir olorizas que tal vez, un ejemplo, tienen muchos años y tienen conocimiento. Bueno, y es respetable cuando hacen una adivinación, aunque no debe de ser, pero bueno, es respetable, siempre lo han hecho así. Yo respeto más eso que lo haga un babalao sin conocimiento. Porque no quiere decir, por ejemplo, que un babalao, porque pues simplemente de tener Orunmila ya se crea en condiciones de sacar un ángel de la guarda, ¿sí me entiendes? Un babalao quiere decir padre de secreto, y si tú no tienes ningún secreto, ¿qué babalao tú eres? ¿Sí me entiendes? Entonces, realmente ahí es donde viene esta situación. El paso es, de alguna forma, un ejemplo, tomar la mano de Ifá, y ella, ahí te saldrá, un ejemplo, el destino. ¿Qué es lo que tiene deparado para ti? Si tú de alguna forma vas a ser bueno como Oloriza, si lo tuyo es el campo de Oloriza, ¿entiendes? O si lo tuyo es el campo de Ifá, ¿entiendes? Ahí está tu vida, un ejemplo, en ese signo. Los que de alguna forma tienen que iniciarse en Ifá, bueno, pues iniciarán en Ifá y cambiará el signo, por supuesto, porque ese destino suyo no fue permanente, sino nada más que para llevarlo hasta ahí, hasta la Bodu, o sea, hasta las puertas del Bodu, donde de alguna forma comenzará su verdadera vida como babalao. Muchos signos dicen, bueno, la persona del cielo prometió ser babalao. Y Dumares aceptó, ok, está bien, tú vas a ser babalao. Cuando uno va a la tierra, mientras no se dedique a Ifá, o sea, mientras no llegue a la consagración de Ifá, la persona está pasando trabajo y dificultades, porque tu destino es Ifá, ¿entiendes? Entonces, muchas veces no es capricho de uno, sino que tiene que hacerse Ifá la persona, es por algo, para que cumplas con tu destino. Porque los Dumares de arriba están diciendo, bueno, ven acá, y fulano, ¿cómo está? ¿Ya está practicando Ifá? No, él está de mecánico o de doctor, ¿entiendes? Puede estar de doctor o de mecánico, pero si no llegó a Ifá, pues el destino suyo no se está cumpliendo realmente. La suerte que se le debe de consumar, pues realmente no se logra. Una cosa, es como que vaya un enfermo, una persona, ¿cómo se llama?, al médico, y le diga al médico, mire, yo lo que tengo es cáncer, y le diga al médico, usted tiene que hacerse médico para que pueda resolver eso. O sea, no es así. En Ifá mucha gente llega a resolver sus problemas y le dicen que se tiene que hacer Ifá para resolver eso, y no es así. O sea, una persona no tiene que convertirse en médico para resolver una enfermedad. Una persona, un ejemplo, quizás llega a la religión nada más para resolver sus asuntos, sus problemas. Son clientes, no son ni siquiera homoagó, no son ahijados. Son personas que llegan a resolver X problemas. Hay otros que van a estar en la religión, reciben su Hugo Facan, su mano de Ifá, y ahí quedan y no tienen quizás ni que hacerse ni santos. Estas cosas antes eran más cuidadosas, o sea, no se le consagraba a todo el mundo. Ahora es más común, a todo el mundo le quieren hacer santo y a todo el mundo le quieren hacer Ifá. Ahora, ya que estamos hablando de más puntual de la parte de ser babalao, de ser oloriza y todo eso, ¿cuáles son las obligaciones o cuál sería el compromiso que adquiere el babalao una vez que se consagró en Ibodum y sale a la calle? ¿Cuáles son sus obligaciones con su familia, su sociedad? O él ya como sacerdote, ¿cuál es su obligación? Bueno, primero él como sacerdote, por ejemplo, porque realmente, por ejemplo, la religión nuestra no es como la católica. ¿Entiendes? O sea, no podemos ver el sacerdocio de Ifá ni mezclarlo con el de otras religiones, ni de alguna forma tampoco compararlo con el de otras religiones.
Nosotros, en nuestra religión, el sacerdote de Ifá, primero que nada, se llama babalawo en el caso de los babalawos. Babaloriza o Iyaloriza en el caso de los olorizas varones o hembras, ¿entiendes? Porque son padres. En el caso de Ifá, babalawo, padre de los secretos, ¿entiendes? Una persona que se inicia en Ifá y esa persona no aprende Ifá, esa persona es omoawo, o sea, es un iniciado nada más, porque realmente es un aprendiz, porque nunca es maestro. Si tú no tienes secretos, pues no eres babalawo, tú eres un iniciado. El mundo está lleno de iniciados, ¿entiendes? Iniciados que están haciendo cosas, que están trabajando Ifá por gusto, porque no deben de trabajar Ifá. Antes, por lo menos en Cuba, había el cuidado de que una persona se iniciaba y en lo que iba aprendiendo, ¿entiendes? Esa persona podía manipular Ifá, trabajar Ifá, pero siempre lo hacía a través de sus mayores, de sus padrinos, ¿entiendes? Por ejemplo, tenía personas que querían recibir Wofacan con él o Icofafún con ese babalawo, y él llamaba a alguien que le dirigiera el plante, llamaba a otros sacerdotes buenos para que estuvieran presentes en la ceremonia y que de alguna forma, un ejemplo, el ceremonial fuera perfecto. En la actualidad pues no es así. Muchas personas sin saber nada, ni cómo se dirige un plante, ni 7 cantos de Osain siquiera, esos babalawos, esos iniciados se ponen a hacer manos de Ifá, ¿entiendes? No saben nada de Ifá. Por supuesto que esas personas mañana son los que andan diciendo, oye, me ha ido mal, pero ¿cómo no te ha ido mal si tú no tenías que haber hecho aquello? ¿Sí me entiendes? Entonces, tú ves muchas personas que han hecho y deshecho, que no saben nada, un ejemplo, y se ponen a dirigir un plante de Ifá. Si tú no sabes nada, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Nada. Y como tú no estás haciendo nada, ese nada que tú estás haciendo, tú lo tienes que pagar. ¿Entiendes? Entonces son los sacerdotes que después tú ves que no resuelven su vida. No pueden resolver su vida, no tienen estabilidad, no tienen prosperidad. No puedes tener una prosperidad, mijo, si usted no le dio prosperidad al otro. ¿Entiendes? Usted no buscó buenos sacerdotes para darle buena prosperidad a aquel que confió en ti. ¿Entiendes? Tú lo hiciste si tú no tienes conocimiento y te lo estoy demostrando ahora. Ahora, como tú prosperas, no sabes prosperar. ¿Entiendes? Si tú no sabes prosperar tú, ¿cómo tú esperabas hacer prosperar a aquel? Eso es lo que ha venido pasando, un ejemplo, en muchos países, en México, en Venezuela, en Cuba también. En muchos países viene pasando esta situación, en Estados Unidos, de personas que de hace un tiempo para acá, imagínate, no quieren contar con mayores para que los menores que él no se den cuenta de que no saben nada. Entonces, bueno, ¿a quién voy a invitar? A personas no capacitadas para un Ifá. Viene el problema que el ahijado le pregunta al padrino, el padrino no sabe. Y como este no sabe, y este cuando pare al otro tampoco sabe, pues se va formando una cadena de ignorantes. Una cadena de ignorantes que después paran en eso que ha parado todo esto, la guerra y los problemas, que si el tradicionalismo es mejor, que si el afrocubano es mejor. Las dos son buenas, porque las dos es la misma religión. Los hombres son los que tenemos que capacitarnos, ¿sí me entiende? Para, de alguna forma, un ejemplo, llevar esta religión. La parte esencial de las obligaciones del babalawo, de un buen babalawo, un omoawo, es prepararse uno. Estudiar. Estudiar. Ya a la vez que tú estudias Ifá, ¿entiendes? Cuando tú estudias Ifá, porque tú no tienes que guiarte por los conceptos, un ejemplo, de la religión tal ni más cual, ¿entiendes? Sino por Ifá. Si Ifá, de alguna forma, un ejemplo, nos enseña y nos educa con las propias escrituras de Ifá, tú vas a ser buen sacerdote, tú vas a ser bueno con tu mamá, tú vas a ser bueno con tu papá, tú vas a ser bueno con tus hijos, tú vas a ser bueno con tu ahijado y vas a ser bueno con la humanidad. Vas a convertirte en un hombre bueno, ¿entiendes? Pero no tienes que llevar reglas generales. Un ejemplo, porque una persona que es otro hombre con bajo no puede, un ejemplo, ayudar a todo el mundo como lo puede ayudar otra persona. Un ejemplo, la forma de ese hombre ayudar no es la del otro. ¿Entiendes? Yo quizás, un ejemplo, no tengo ese signo y yo puedo ayudar a una persona, pero aquel que tiene otro un hombre con bajo no puede ayudar a cualquiera, porque su mismo signo dice, si ves a un caído no le des la mano, dale con el pie, porque esa es la persona que te va a dañar. Entonces, por eso te digo que primero la capacitación de uno, personal, ¿entiendes? Para uno ser buen sacerdote, porque tú no tienes que tener esquemas generales, no tenemos que guiarnos porque aquel es bueno y yo tengo que ser como aquel. Tú tienes un signo y este tiene otro, ¿entiendes? Cada persona de alguna forma es diferente, un ejemplo, porque nosotros nos relacionamos en nuestro signo de Ifá con las diferentes plantas, con los diferentes animales y
de alguna forma hay plantas que, por ejemplo, Ordán, que es el álamo, es un árbol que da sombra. Y está bien que vayan a dar sombra. Pero una ceiba es diferente. Un ejemplo, también da sombra, pero te rompe todas las paredes de la casa. Entonces, hay que ver, un ejemplo, cómo somos a través, un ejemplo, de la similitud que busquemos con esos elementos de la naturaleza, ya sean árboles o ya sean animales. ¿Entiendes? Y todos no tenemos que ser igual. No podemos actuar igual todos. Claro, y esa entonces es la parte más importante del Babalawo, es como dice Ifa, la belleza más refinada del Babalawo es la sabiduría. Y ese es como el primer camino de lo que se tiene que hacer. Ahora, hay una pregunta que yo creo que les interesa saber a muchas personas, no solamente aquí en México, en Europa o en el resto del mundo, donde verán este video. El Babalawo como tal, todos los días se tiene que hacer un registro con IFA, o puede ser dependiendo de la situación. No todos los días. O sea, un Babalawo debe, bueno, muchas personas decían abrir el día. Realmente, un ejemplo, si tú abres el día, detrás de eso conlleva a Ebo y a sacrificio. ¿Entiendes? Si una consulta puede, por ejemplo, marcarte desarrollo de 3 días a más días, ¿entiendes? Si yo me consulto hoy, me mando a buscar mis cosas, me realizo el Ebo, pues yo para qué me voy a registrar mañana, ¿sí me entiendes? Si todavía estoy esperando el resultado de este sacrificio. ¿Entiendes? Yo tengo la costumbre, por lo menos 1 o 2 veces a la semana, según, ¿entiendes?, las problemáticas que tenga o como venga, ¿entiendes? ¿Sí? Como venga en el registro, registrarme 1 o 2 veces a la semana, realizarme los esbozos y esperar, ¿entiendes? Ahora, si el signo me está advirtiendo algún problema, ¿entiendes?, pues ya yo soluciono este problema y enseguida busco la forma de buscar otra adivinación, a ver, ¿entiendes?, cómo quedó esto y qué más puede venir. Solo cuando hay problemas, o sea, cuando vengo por una parte negativa que es preocupante, ¿entiendes?, o algo así. Pero normalmente con 1 vez a la semana que uno se consulte, se haga sus esbozos, está perfecto. Y el OSOT o el registro tendrá que ser igual que se hace normal. O sea, con el EQL. Puede ser con OQL o puede ser con IFA. Con IFA. Hay tierras, por ejemplo, en Nigeria, donde se hace la adivinación, la adivinación se hace con Ikine. Hay otras donde se hace con OQL. El recurso, de alguna forma, un ejemplo, se busca según la casa. Si un Babalawo, bueno, pues no tiene tanto trabajo, un ejemplo, pues puede hacer las adivinaciones con Ikin, pues que las haga con Ikin, ¿entiendes? Pero en Cuba es costumbre hacer las adivinaciones comunes con ócules, ¿entiendes? Ócules es un instrumento de Orunmila para eso, para la adivinación. Ócules fue un esclavo de Orunmila, ¿entiendes? Y por lo tanto, Orunmila le dio la libertad a Ócules, porque Ócules se la ganó. Ifá dice en Obetumac, dice, Orizanizo woye ferin, Osuni mogo ide yoko, Adifa fun Ócules, tin seru Orunmila, Ebobonio sosi bebon bolorobo, un Ócules mareruma, Ifati sordoba. Ócules era el esclavo de Orunmila. Y Ócules siempre, como estaba ahí, siempre estaba escuchando todas las conversaciones de Orunmila. Los esboces que Orunmila marcaba, todo, Ócules siempre lo fue aprendiendo. Por lo tanto, Ócules aprendió mucho de Ifá, aprendió mucho de Orunmila. Y un día Orunmila tenía que salir a un lugar y le dijo a Ócules que de alguna forma él podía ir a otra tierra, ¿me entiendes? Y ahí en esa tierra iba a ser consagrado como rey. Ifá convirtió a Ócules en un Ogbán, un rey, ¿entiendes? Porque Ócules ya sabía, y Orunmila decretó que lo que hablara Ócules era su palabra, porque Ócules de alguna forma se había ganado su cargo, su título de Ogbán, ¿entiendes? Orunmila lo consagró porque Ócules había aprendido su lado. Y entonces esa es la importancia también, es un instrumento de los más importantes dentro de la parafernalia que tienen que tener los Babalawo, ¿no? Sí, es más importante después de Ikin. Después de Ikin. Ahora, ya ha estado mencionando continuamente la palabra Ebo. ¿Qué significa Ebo? Ebo es sacrificio, ¿entiendes? Ebo quiere decir sacrificio. Cuando decimos Ebo, no siempre, bueno, la gente por lo general se imagina un sacrificio de un animal, pero Ebo va mucho más allá. Ebo, un ejemplo, puede ser estar bailando 4 horas delante de tu oriza, ¿entiendes?
Esbo es un sacrificio. Lo que tú hagas, un ejemplo, es un sacrificio. Esbo puede ser nada más estarle rezando, o sea, un esbo rirú o esbo catero, como nosotros le hacemos, ¿entiendes? Sin animales, puede ser, ¿entiendes? O con una planta X o con, no sé, con diferentes elementos de la naturaleza, con agua, con otí, con bebida, con epó, con diferentes elementos. Lo que tú sacrificas, eso es esbo. ¿Por qué? Porque en nuestra religión se tiene contemplado de que una persona, un ejemplo, es como un campesino. Un campesino, si quiere ver frijoles, tiene que sacrificar frijoles. Si tú no siembras los frijoles, pues nunca van a salir frijoles ahí. Entonces, el esbo para nosotros es eso. Esbo es dar, ¿entiendes? Por eso dice, iboru, ¿entiendes? O aboru, abo y abo, bueno, o iboru, ibo, si se quiere decir, damos las gracias por dar, ¿entiendes? Damos las gracias por recibir. Eso es lo que quiere decir. Damos, recibimos y de todas maneras agradecemos, ¿sí me entiendes? Porque cuando tú das a la tierra no siempre te tiene que dar, ¿entiendes? Ahora, cuando tú recibes ese fruto y lo recibes bien y tú le sacas, por ejemplo, la cosecha, tú le das gracias a la tierra. Eso es esbo, ¿entiendes? Es como sembrar la tierra con granos. Bueno, cuando nosotros hacemos sacrificio, lo hacemos con plantas, elementos o animales que están ligados a la historia de Ifá, al ese Ifá o al pataquí de Ifá, ¿entiendes? Porque esa historia, por ejemplo, dice que de alguna forma vamos a poner, tienes que realizar esbo con miel. ¿Por qué? Porque bueno, a la persona en ese signo quizás lo que le haga falta es tener compañía, ¿entiendes? No, nadie se le pega, vaya. Entonces, cuando tú haces esbo con miel, pues vienen todos los animales, las hormigas, las moscas, todo viene ahí a pegarse. Esa es la condición de la miel, ¿entiendes? Entonces, de alguna forma, cuando nosotros realizamos esbo, sacrificio, no quiere decir que nos convirtamos en criminales. Porque vamos a ver nada más el campo del sacrificio del animal. No, o sea, nosotros usamos todos los elementos de la naturaleza. ¿Entiendes? La miel, por ejemplo, porque la miel no se pone agria, la miel no se pone amarga, la miel siempre es dulce. ¿Entiendes? Como pasa el tiempo, la miel siempre se conserva igual. Y entonces, de alguna forma, el hacer sacrificio, por ejemplo, con la miel, hace que la persona se llene de bienestar, que le vengan los jirés. O sea, la miel atrae a los animales, ¿no? Pero nosotros estamos realizando esbo con la miel para atraer las cosas que nosotros queremos atraer. En otros casos, se hace esbo, con ejemplo, con otí, es bebida. ¿Y qué es lo que hace la bebida? Embriaga, pone contento. No es para que la persona se embriague, sino para que de alguna forma, un ejemplo, nos traiga eso, alegría, para que nos traiga felicidad, para que nos traiga bienestar. Desde muchas veces realizamos esbo precisamente con bebida, como dice Ifá en Otua Irete, Otua la lemu, Irete la lera, Adifafun aranisode, Timutium Kangmu logo aranisode, Otiola la womu aranisode, Olotiola la womu, Sebotiola la womu aranisode, Lomutium Kangmu logo, Sebotiola la womu aranisode. Fue por adivinación. Y le dijeron a Aranisode que para él ser rico, para ser próspero, tenía que hacer esbo con otí. ¿Entiendes? Y sacrificarle bastante otí a Orúmila. ¿Entiendes? Entonces, de alguna forma, Aranisode le sacrificó a Ifá y Aranisode empezó a llevarle la riqueza. ¿Entiendes? Si tú te das cuenta, cuando una persona toma, es donde se hace daditativo, o sea, donde viene a regalar y todo eso. Entonces, muchas veces hacemos sacrificio con otí, ¿entiendes? Para que la humanidad sea buena con uno, ¿sí me entiende? Para que lleguen los regalos, ¿sí me entiende? Para que lleguen las cosas buenas, que la gente se de alguna forma, un ejemplo, se desprendan, que no sean ambiciosos, ¿sí me entiende? Que pierdan la ambición. Cuando uno toma, se desinhibe, ¿entiende? Y pierde muchos puntos que quizás en su punto cuerdo no lo harían. ¿Entiendes? La ambición es una de ellas. Cuando tú tomas un ejemplo, quizás tú regalas algo que tú no hubieses regalado cuerdamente. Entonces, eso es el sacrificio. Muchas veces, por ejemplo, hacemos sacrificio con una gallina. ¿Entiendes? Para nosotros la gallina fue la que bajó a la tierra, la cinqueña, y raspando la tierra, como hace ella, hizo la extensión de la tierra. ¿Entiendes? Entonces, cuando hacemos sacrificio con gallina, no es por matar no es para ver la sangre, ¿sí me entiende? Nada más. Lo hacemos porque este animal de alguna forma representa
una extensión, ¿entiendes? La ayuda que nos da IFA por medio de esos animales a extenderte, ¿entiendes? A buscar soluciones, ¿sí me entiendes? A buscar engrandecer, ya sea un negocio, ¿entiendes? Ya sea tu vida, ya sea tu familia, ¿sí me entiendes? Entonces hacemos ese tipo de sacrificios con animales, un ejemplo, o con poderes, elementos de la naturaleza, siempre por algo, no lo hacemos por gusto. Ahora, eso es importante mencionar. Hablar del sacrificio como tal, o sea, el sacrificio no es por gusto, como decía, no, ni tampoco es porque tenga que ver con una tendencia negativa hacia las cosas, no, o hacia el por qué tomar un animal, tomar una planta, tomar una fruta, tomar hasta elementos de materiales como una cadena, no sé, un pedazo de línea de tren, todas esas cosas. Entonces, la gente que por ignorancia también pueda juzgar esto, no conoce esta parte de por qué ese sacrificio se está tomando para hacer. Sería bueno abundar un poco más, que no es por decir yo estoy en contra de esto, o como se nos ha juzgado muchas veces que esto es una brujería, o que es un artificio maligno o esas cosas. ¿Por qué? Porque por la misma ignorancia o por las corrientes culturales que hay alrededor. Ya usted lo ha explicado desde la parte del embo, pero verdaderamente el sacrificio está enfocado a tomar los elementos de la naturaleza para que la persona prospere. Claro. ¿O cómo se podría tomar por ejemplo, eso? Mira, cada animal, desde cuando los comienzos de la humanidad, cada animal, así como los seres humanos, vamos por adivinación, antes de venir del cielo a la tierra para decir qué es lo que iba a hacer el ser humano en la tierra. Cada animal también fue por adivinación. Olodumare los creó, ¿entiendes? Ahora, después de la creación, cada uno tiene que pasar por adivinación. Y a cada uno le decía, por ejemplo, mira, tienes que realizar el bo para esto, ¿entiendes? Tienes que realizar el bo para aquello, igual que a las plantas, igual que a los poderes de la naturaleza, ¿entiendes? Y si de alguna forma, por ejemplo, ese IFA nuestro, muchos pataquí nuestros, nos explican cómo algunos animales, por ejemplo, tuvieron problemas en su vida precisamente porque ellos no realizaron el esbo. Si ellos no realizaron el esbo, bueno, de alguna forma están sentenciados a que sean usados para X cosas. ¿Sí me entienden? Un ejemplo, la gallina es lo que de alguna forma espanta la muerte. La gallina, la muerte le tiene miedo al grito de la gallina. ¿Sí me entienden? Cuando nosotros empleamos una gallina y la sacrificamos a alguna divinidad, es la conexión con Orúmila, si se la sacrificamos a Orúmila, para que Orúmila se encargue con ese el espíritu animal, ¿se me entiende?, de alejar a la muerte, ¿se me entiende?, que nos está acechando. En muchos casos, las palomas siempre son para prosperidad, para dinero, ¿entiende?, porque así fue decretado en el cielo. ¿Entiendes? De alguna forma, cuando hacemos sacrificios con palomas, si te pones a pensar, es uno de los pocos animales o el único que no tiene hiel, no tiene cosa amarga en su cuerpo. ¿Entiendes? Cuando hacemos sacrificio de esto es para atraer el bienestar, ¿entiendes? Para atraer la suerte, la prosperidad. Los animales, un ejemplo de cuatro patas por lo general, se emplean indistintamente, ¿no? Se emplean para alejar la muerte, ¿entiendes? En muchos casos. Así fue decretado desde el cielo, y no es solamente un ejemplo porque la sangre del animal sea importante, sino el animal en sí. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué pasa? Que mucha gente dice, bueno, y ustedes no piensan, un ejemplo, en la extinción de las especies. Y si las personas, un ejemplo, que estén o no en la religión, se ponen a meditar, a pensar, podrán ver que los animales que más empleamos nosotros son los animales más prolíferos que se pueden encontrar sobre la tierra. Porque cuando nosotros hacemos un sacrificio, siempre empleamos, un ejemplo, pelo del animal o pluma del animal. Le rezamos, un ejemplo, cuando le rezamos Verosum Tele, dice que inmediatamente en el cielo llega, por ejemplo, con esa pelo o con esas plumas, Olodumare hace una recreación nuevamente de ese animal. O sea, no quiere decir que nos va a mandar ese animal mismo para la tierra, pero sí hace una recreación de que este animal no se murió. Este animal yo lo devuelvo con vida a la tierra. O sea, no se refiere al animal en sí, un ejemplo como tal, porque ese ya perdió la vida, ¿no? Pero sí se refiere a la especie de ese animal.
Cuando hacemos sacrificio de un animal, de alguna forma estamos haciendo esbo y estamos dando conocimiento que lo estamos empleando, por lo tanto, los Dumares, Dios, que fue su creador, igual que el nuestro, ¿entiendes? Inmediatamente hace que esa especie no se extinga, no se pierda, ¿entiendes? Prolífera. Todos los animales que nosotros empleamos son prolíferos, ninguna se extingue, precisamente por eso, porque de alguna forma, por ejemplo, el empleo hace que reproduzca, ¿entiendes? Mucho más. Entonces, cuando hablamos de los sacrificios, muchas veces, por ejemplo, desconocen, las personas que lo critican desconocen el por qué se hace. Desde todo ser humano para poder nacer fue alimentado de sangre durante 9 meses. ¿Entiendes? En la religión de alguna forma no pasa diferente porque es una recreación en la vida de lo que tú vienes a hacer en tu vida, por ejemplo, de lo que maternalmente te da tu madre. ¿Entiendes? Tú tienes que tener un nacimiento. Porque es sacrificando sangre como tú vas a tener vitalidad. ¿Entiendes? Es, por ejemplo, cuando un niño nace en Nigeria a los 9 días, si es varón, a los 7 si es hembra, le hacen el sentaye o isomoloruco. El sentaye quiere decir los primeros pasos sobre la tierra. Ese es pierna, es sentaye sobre la tierra. Entonces a ese niño le dan a probar una serie de alimentos. ¿Entiendes? Vamos a poner, le dan a probar la sal. Se les reza, puede ser diferentes rezos, pero bueno, algunos. Ayoyogu, algún matifafun, orumila babán loremu, yo llora batamu, yo llora oro, aguasi da lloro, banuye que va lloro, ayoniku babawa. La sal trae felicidad, ¿entiendes? Una comida sin sal no sabe nada, ¿entiendes? Entonces se le dice, después que se reza, se le da a probar y se le dice que este niño traiga felicidad donde quiera que vaya. ¿Entiendes? Que este niño de alguna forma nunca carezca de felicidad, se le da todo ese tipo de explicación. Eso se le hace con todos los elementos, ¿entiendes? Bebida, todo, no es de colar, con todo. ¿Entiendes? Con los animales más o menos sucede lo mismo. ¿Entiendes? Cada elemento de los empleados en nuestra religión tiene un porqué, no es por gusto. ¿Entiendes? Pueden ser elementos, un ejemplo, naturales, puede ser, un ejemplo, sal, miel, la sal, la miel, la bebida, la harina de maíz, el eco, o sea, el orbicolá, el orbiabata, todos tienen diferentes formas de presentarse, por ejemplo, y diferentes misión en la vida. La miel para endulzar las cosas dulces, la sal para darle sabor a las comidas normales. Entonces, siempre, por ejemplo, de alguna forma para nuestra religión, todo esto es un compendio de cosas que son necesarias para un ser humano, un ejemplo, para que un ser humano de alguna forma pueda vivir en paz. No quiere decir que nos dediquemos a matar todos los animales, ¿se me entiende? Hay personas que están ligadas a algún animal X, un ejemplo, puede ser un chivo, astralmente, a una boa, y entonces ellos, ese animal no lo van a sacrificar, ¿entiendes? Porque ese es como estar atentando con su propia ancestralidad. ¿Entiendes? Él no lo va a usar, otras personas sí lo pueden usar. Y como digo, no es por crimen, ¿sí me entiende? Porque bueno, si vamos a ser acusados, por ejemplo, por el empleo de la sangre y de los animales, bueno, pues toda la humanidad entonces sería criminal, pues todo el mundo come vaca y come chivo y come carnero. ¿Sí? Sí, ahí habría que pensar que, por ejemplo, nosotros para alimentarnos vamos al supermercado a comprar la comida y todo eso. Ya no necesitamos ir a la granja, tomar un pollo, matarlo ahí mismo y llevarlo a la cocina para poderlo comer nosotros. O sea, ya vamos al supermercado y ya está ahí listo. Si viviéramos en otras condiciones, tendríamos que regresar al proceso anterior. O sea, todo tiene como un significado. Claro, y aparte de eso, por ejemplo, los seres humanos todos se comen un bistec sin pensar en el dolor que pasó la vaca. ¿Entiendes? Ahora, el que mata a la vaca para que te dé el bistec ese, no le reza para que esa vaca sea prolífera, ¿sí me entiendes? Realmente nosotros en la religión nuestra, sí, cuando hacemos sacrificio, un ejemplo de un ternero, un toro, no sé, de alguna forma sí rezamos para que ese animal de alguna forma vuelva a la vida, traiga proliferación a la vida, ¿sí me entiendes? Cuando tú lo empleas en un esbo, empleas uno y te da mucho, ¿sí me entiendes? Los Dumares te da o sea, a esa... Sí, regenera el ciclo de vida del animal. Exactamente. Para que no se quede ahí nada más y decir, bueno, ya se cumplió con el sacrificio, ya tú obtuviste lo que tú querías y la otra persona también, bueno, ya, ahí se acabó todo. ¿No? Siempre hay una reestructuración del ciclo de la naturaleza. Lo devuelve a nuestra
nuestra vida, a nuestro entorno. Eso queda clarísimo, y también para que la gente lo entienda, ¿no? Que no es más que desinformación lo que hay sobre el origen de por qué el sacrificio, ¿no? Exacto. Ahora hay otra parte que es importante dentro de nuestras raíces de nuestro culto, que es el Egun. Egun de la divinidad. De la divinidad o del culto a Egun. Bueno, Egungun o Egun se refiere al culto a los ancestros. Egungun es una divinidad que representa el culto a los ancestros. Esta divinidad en Nigeria se adora, ¿entiendes? De una forma diferente a Cuba. En Nigeria se le hace como una adoración a un símbolo, ¿entiendes? Tienen de alguna forma, un ejemplo, como una especie de traje lleno de caracoles que puede pesar incluso 1 tonelada, lleno de caracoles y cosas. Sin embargo, un ejemplo, ahí se le alimenta, se le da de comer, y cuando queremos, un ejemplo, que de alguna forma es un baile, porque viene a bailar, la persona que es el Egun, ¿entiendes? Viene y se monta, se mete dentro de ese traje y carga ese traje que pesa casi 1 tonelada, ¿entiendes? Y baila con él por toda la calle como si no pesara nada. ¿Entiendes? Ahora, esta es la divinidad como tal, ¿entiendes? Como nosotros en nuestra cultura, un ejemplo, tenemos para batalá piedra, o allá en Nigeria se tienen cauri, ¿entiendes? Para Sangó es de un ará, que son las piedras de rayos. O sea, cada divinidad tiene su propio okipori. Okipori es lo que vive dentro del sopero, dentro de la batea. ¿Entiendes? Egungun, ese es su okipori. ¿Entiendes? Eso, ese traje lleno de colorines, ¿entiendes? Ese es el okipori de Egungun. ¿Entiendes? Y Egungun, de alguna forma, un ejemplo, lo pueden tener muchas familias en Nigeria, y a través de ellos adoran a sus ancestros. Nosotros, Egungun lo adoramos, un ejemplo, de una forma diferente, siempre alimentándolo en lo que es la segunda casa. ¿Entiendes? Se dice que nosotros tenemos 2 casas, una es el cielo y el otro es la tierra. La tierra porque ahí descansa el cuerpo nuestro, ¿entiendes? Y al cielo se va el alma, se va el espíritu. ¿Entiendes? Nosotros de alguna forma a nuestros ancestros le damos los sacrificios en la tierra, ¿entiendes? Y por supuesto el alma del animal también lo acompaña en el cielo. ¿Entiendes? Para nosotros es muy importante el culto a los ancestros. ¿Por qué? Porque Olodumare fue el creador de la raza humana y de todas las razas. ¿Entiendes? Olodumare debe haber creado los primeros, ¿entiendes? Y todos nosotros no somos más que la secuencia de esos primeros creados por Olodumare. ¿Entiendes? Si nosotros tenemos una buena adoración al culto a los ancestros, pues estamos más cerca de Olodumare. ¿Entiendes? De alguna forma, una interrupción en ese camino, ¿entiendes? O sea, vamos a poner que no adoremos a nuestros ancestros, pues no vamos a tener la bendición de Olodumare. ¿Entiendes? ¿Cómo la tenemos si realmente estamos cerca de nuestros ancestros? Si nos apegamos a ellos, si de alguna forma no es solamente adorarlo, darle gallina y paloma, sino darle adoración, veneración, y de alguna forma también seguir lo que ellos de alguna forma hicieron en vida, ¿entiendes? Claro, no quiere decir que tengamos que hacer lo mismo porque son épocas diferentes, ¿entiendes? Pero sí, por lo menos, un ejemplo, seguir sus pasos, ¿sí me entiendes? O por lo menos su filosofía, ¿entiendes? Y podemos decir que este culto es como también darles gracias a ellos, porque si no fuera por ellos, nosotros no estaríamos aquí. Exactamente. Y cuando nosotros ya dejemos ahí para ir a Oloru, nuestra descendencia tendría que seguir también, con ese paso. Seguir también adorándonos nosotros, para nosotros de alguna forma contentar al otro y al otro y al otro y al otro, para que este otro contente a los Dumares, o les ruega a los Dumares por el bienestar de los seguidores, ¿sí me entiendo? O de los descendientes. Egun es muy grande, o sea, la divinidad Egun abarca todo, ¿entiendes? Porque realmente, un ejemplo, Orisa, Irún Mole son muy grandes, ¿entiendes? Pero es como una sola cuadro de esto, ¿entiendes? Porque fueron pocos los orisas escogidos de entre tantos muertos para conformar la regla de Osa, de Orisa. Y Egun es todo lo demás, ¿entiendes? Personas que se mueren, ejemplo, de cualquier cosa y nunca son reconocidas por nadie, ni por los Dumares, vaya, ¿sí me entiendes? Pero sin embargo, un ejemplo, cada familia por eso le hace adoración a sus ancestros para una mejor vida de ellos sobre la tierra. ¿Hay alguna relación en esta adoración con lo que es muy común, por ejemplo, ver en Cuba, que es el espiritismo y toda esa, o es diferente? No, es muy bueno, es muy diferente, mira. Espiritismo,
¿entiendes? Y el culto del Gungun es el Gungun, no tiene nada que ver, ¿entiendes? Sin embargo, un ejemplo, las condiciones como fueron creadas en Cuba, fue como haciendo fusión de diferentes formas o enfoques de tratar a los ancestros, ¿sí me entiendes? Y de todas esas formas son respetables. Nosotros respetamos, un ejemplo, el espiritismo, pero el espiritismo no tiene nada que ver realmente, un ejemplo, con la tradición orisa, ni con Ifá, ¿entiendes? Esto de alguna forma fue como insertado, ¿entiendes?, en la regla de Osa, fue insertado, era más o menos unos 50 y tantos, 60 años más o menos, antes no se veía espiritismo, ¿entiendes?, en ese sentido. O sea, de alguna forma las personas para pasar a santa, por consagrar santo, no tenían que pasar por misas espirituales, ¿entiendes? Eso después se fue creando porque había muchas personas que eran espiritistas, tenían pueblos y esos espiritistas, bueno, se llegaron a consagrar en la religión y siguieron practicando el espiritismo, ¿entiendes? Casi todas las tradiciones fuera del culto Ifá y Aocha, que de alguna forma, un ejemplo, se dedican más o menos lo mismo, tienen esquemas como ese de consulta o de adivinación, por lo general, siempre vienen a parar a Ifá y a Osa, porque buscan un recurso, ¿entiendes?, ya en una religión, ¿entiendes?, porque es una religión esto, que los apoye, ¿entiendes?, para de alguna forma desarrollar su propia cultura, que es muy respetable. Y que tiene un sustento tangible, ¿no?, por así decirlo. Exactamente. Y que estos cultos se pueden decir que son parte del fenómeno criollo que se dio en Cuba. O sea, no tiene nada de malo, es como muy respetable, igual como otras reglas que hay como Palo Mayón, Palo Monte, todas esas. Claro, todas esas cosas son respetables, son parte de nuestra cultura, desde afrocubana. Y uno no tiene por qué sentirse mal de saber, un ejemplo, que en Nigeria no se hace espiritismo. A mí no me importa si en Nigeria se hace o no se hace, ¿me entiendes? Si en mi casa se va a hacer una consagración de Orisa, pues se va a hacer las misas espirituales, se va a hacer todas estas cosas. Como se hace en la tradición de la cual pertenecemos. Claro, ¿no? nosotros pertenecemos. Ahora, hablando de tradiciones de las cuales y cómo pertenecemos, ¿cuál sería el mayor o una de las mayores diferencias entre la parte afrocubana, afrodescendiente, y la parte africana, nigeriana, que es de donde se extrae la religión para llevarla a las Américas? Sí, mira, bueno, cuando la religión llegó a Cuba, los que llegaron ahí a Cuba eran africanos. Ellos de alguna forma tenían la misma metodología que actualmente se emplea en Nigeria. O sea, un babalawo, se sabía de memoria 40, 50 rezos de cada odu, porque tú en Nigeria, un ejemplo, para hablarle a una persona, como ellos hablan yoruba, pues tú tienes que rezarle en yoruba, ¿se me entiende? Entonces tienen esa costumbre, le podemos decir, ¿entiendes?, que tienes que rezar el SFA, después darle la explicación y después terminar el SFA. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Que en Cuba, al principio, cuando llegaron los ancestros, ellos de alguna forma sí hacían estos rezos, ¿entiendes? Pero pasado el tiempo, bueno, dijeron, bueno, realmente, ¿para qué se va a rezar esto en yoruba si la persona no entiende yoruba? Hay que hablar en español. Se fue dejando de emplear el rezo. Algo que nos pasó a dañar un poco, ¿me entiendes? Porque está bien de que no tenemos que hablarle yoruba a la gente. ¿Entiendes? Claro, no tenemos que aprendernos de 40 ese fa de cada signo con su rezo, porque tú no lo vas a hablar en yoruba. Pero sí, por lo menos, hay muchos ese fa que se usan, que son el ofo, hay muchos ese fa que son ofo, un ejemplo del signo, que se emplean esos ofos para buscar soluciones, para preparar medicina, acoché, o cefafún, son medicinas y se requiere de rezar en el opón, en el tablero, ¿entiendes? Entonces es necesario que eso se vuelva a rescatar, ¿entiendes? Esa la diferencia es que en Nigeria se siguen conservando esos rezos, ¿entiendes? Y el afrocubano ha dejado de emplear por lo general esa cantidad de rezos. Claro, que una persona, un ejemplo, que se consagra en el tradicionalismo, viene para acá, pero eres de costumbre de aquí, vas a hacer lo mismo que hicieron los afrocubanos, porque tú vas a decir, bueno, ¿y para qué me voy a aprender 40 de ese fa de un signo si yo no lo voy a hablar en yoruba al hombre? ¿Entiendes? Entonces, a la larga de la corta no puede ser igual. La religión en Cuba y en estas tierras ha tenido sus propios matices,
¿entiendes? Adaptándose a otro entorno que es muy diferente al entorno de que se conserva en Nigeria, ¿entiendes? Muchas cosas que allá tienen un simbolismo, acá no lo tienen tanto porque ni lo hay, ¿entiendes? En cuanto a las dos tradiciones, las dos en las dos está Ifá. En las dos está Ifá. No podemos juzgar ni decir, esta es mejor que la otra, ni de ninguna. Claro que no. Nuestra labor, ¿cuál sería con respecto a las dos tradiciones? Es decir, mira, un babalawo, una persona iniciada en la cultura afrocubana, un babalawo iniciado en la cultura tradicional yoruba, lo importante es él como persona, donde llegue, ¿entiendes? Qué es lo que haga, que de alguna forma, un ejemplo, qué pueda lograr él. Por ejemplo, una persona que se consagre, incluso en el cielo, si no estudia Ifá, pues él no va a ser nadie. Sí, no sirve de nada. O sea, al final, las dos tradiciones, dentro de su propio contexto cultural, religioso y la historia que tienen las dos, si uno no pone de su parte y uno no se prepara, entonces no va a tener... No vas a ser nadie en ninguna. Yo le aconsejo, un ejemplo, a la gente que son de nuestra tradición, que se apeguen a sus mayores, que aprendan de sus mayores, que aprendan mucho Ifá, que se pasen la vida dedicándose a Ifá, ¿entiendes? Y serán buenos sacerdotes. No tienen que de alguna forma ver, ¿entiendes? Que pasándome a otra cultura voy a ser mejor, porque el empeño está en ti, no en la cultura donde tú estés. Igual le pasa a una persona que de alguna forma se consagra en el tradicional, apegarse a sus mayores en Nigeria, ¿entiendes? Aprender de ellos, ¿entiendes? Buscar realmente información que les sea de ayuda para poder fungir como sacerdote. No importa en qué tradición te consagres, lo importante es que tú como persona de alguna forma sigas un estudio profundo a esto, a Ifá. Porque Ifá está tanto en la nuestra como está en la africana, ¿entiendes? La tradicional africana. ¿Entiendes? La cuestión está en uno como persona. Un ejemplo, de nada me vale a mí consagrarme en la afrocubana y no estudiar nada. ¿Entiendes? Pues no es la tradición, soy yo el que no voy a ser nadie. Sí, y aquí ya se confirma verdaderamente que es más importante las personas de calidad y sus objetivos en la vida y su claridad en la vida y su honestidad que cualquier tradición. O sea, eso, claro. Eso al final es un agregado, ¿no? Claro, eso es lo de menos. Un ejemplo, ¿por qué? Porque una persona, vamos a poner una persona que se consagre en el tradicionalismo africano, se tira fotos con todos los altos cargos de Nigeria, pero esa foto no le van a enseñar Ifá a él. O sea, eso le sirve para especular, pero con eso no va a curar a nadie. Realmente con eso no vas a curar a nadie. Ni tú vas a rezar lo que rezaba ese, ¿entiendes? Tú te tiraste la foto con él, pero tú no vas a rezar igual que él. Y ningún papel que te dé, ningún cuadrito que tengas ahí, nada de eso. Nada de eso, un ejemplo, nada de eso te va a hacer mejor a ti. Nada de eso. Tú vas a ser mejor siempre y cuando tú estudies. Realmente tú estudies un Ifá profundo, ¿entiendes? En todos los sentidos. Ifá es muy grande porque tú te puedes pasar esta vida y la otra y la otra y la otra estudiando Ifá y nunca llegas a conocerlo completo. Pero bueno, lo que más lleguemos a conocer pues está bien para fungir por lo menos como sacerdote. Claro. Ya, y por último hay una pregunta que le interesa mucho a la gente saber, ¿qué es Igua Pele? Igua Pele es el buen comportamiento, ¿entiendes? Fíjate, es una cosa en la que se basan muchas personas, un ejemplo, para criticar a otra cultura, a la nuestra. ¿Entiendes? Dice Obetua, te voy a hacer las dos exposiciones. Obetua dice que Orunmila vivía con Igua. Igua era su esposa. ¿Entiendes? Pero Igua tenía la costumbre de defecar en la sala de la casa. Ahí. ¿Hubiera visita o no? Ella defecaba, abría un hueco y él mismo defecaba. ¿Entiendes? Y entonces Orunmila se sentía mal por esto. ¿Entiendes? Orunmila un día empezó a ofender a Igua, porque ella defecaba delante de todo el mundo, ¿entiendes? Y de alguna forma Igua se marchó de la casa. Igua se marchó y fue a vivir a casa de Guaragún. Orunmila fue a casa de Guaragún cuando se enteró que estaba ahí y ya Igua se había ido. Guaragún, ¿dónde está Igua? ¿Dónde está mi esposa? Guaragún le dijo, cuando uno tiene dinero y no lo cuida, no es su dinero. Cuando uno tiene hijos y no los cuida, no son sus hijos. Cuando uno tiene esposa y no la cuida, tampoco es su esposa. Orunmila de alguna forma se disgustó con Guaragún, ¿entiendes? Y también fue
a la casa de Lara, y en la casa de Lara sucedió lo mismo. A Lara me dijeron que Iguá está contigo, que está aquí en tu casa. Ya Iguá se había marchado. A Lara le dijo lo mismo. Le dijo, cuando uno tiene dinero y no lo cuida, pues no es su dinero. Cuando uno tiene hijos y no los cuida, no es su hijo. Cuando uno tiene mujer y no la cuida, pues no es. Orúmila también, como en el primer caso, le dijo lo que hacía Iguá. Ya se lo había dicho Guaragún, también se lo había dicho a Lara. Y tanto Guaragún como a Lara le dijeron a Orúmila, bueno, Orúmila, la mía no le gusta lavarse la boca. Y el otro le dijo, la mía no le gusta bañarse. Pero tú viste las condiciones buenas de ella. No, yo no me había fijado. Ella te lava, sí. Ella te cuida a los hijos, sí. Ella realmente te atiende, sí. ¿Y por qué no me diste eso, si me entiende, para poder juzgarla? Y así cuando Orúmila llegó a la casa de Yeru, también le dijo lo mismo. Y Yeru también le dijo que su esposa de alguna forma no le gustaba bañarse, realmente la tenía porque era buena esposa. Entonces Orúmila empezó a buscar a Iguá, la encontró y la llevó para su casa. Si quieres seguir defecando ahí, imagínate tú. Pero Orúmila lo que hizo fue comprender, y esto de Iguá Pelec, o el buen comportamiento, lo que nos hace ver, por ejemplo, que no podemos de alguna forma juzgar a las personas por un defecto, por un error, cuando esta persona tiene tantas y tantas virtudes. Una persona llena de virtudes, la vas a juzgar por un error, ¿se me entiende? Por algo que realmente, un ejemplo, quizás puede ser lo único o entre los únicos defectos que pueda tener la persona. Eso es lo que nos explica Ifá con Iguá Pelec. Iguá Pelec, de alguna forma, tener más tranquilidad, más pasividad para saber juzgar a los demás, no ser arrebatado, tener La gente dice buen carácter, no es buen carácter, es buen comportamiento. ¿Entiendes? Porque buen carácter realmente, un ejemplo, nadie puede cambiar un carácter y ponerlo bueno. ¿Realmente? Hay una historia también de Ogunda Otura que dice que también en ese signo Orúmila, Ogunda Otura, o sea, Orúmila en Ogunda Otura, porque en todos los signos donde dice Orúmila no se refiere a misma Orúmila, sino a la descendencia de Orúmila. Orúmila estaba casado con Iguá, y de alguna forma, un ejemplo, Iguá se había marchado. Orúmila empezó a buscarla y a buscarla y a buscarla, y dice, la humanidad no puede nunca encontrar su buen carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma esto de buen carácter puede ser momentáneo, o puede ser circunstancial, según los problemas o la situación. Porque una persona puede tener buen carácter, pero si alguien viene, un ejemplo, y lo estafa o lo roba, tú no vas a actuar con buen carácter, tú te vas a, ¿entiendes? Entonces eso es lo que nos explica Ifá, ¿entiendes? El carácter o el buen comportamiento es circunstancial, según los problemas que tengas, porque tú puedes tener buen carácter, pero te cansas de recibir golpes o ofensas y eres capaz de ripostar igual. Entonces a eso es lo que se refiere Ifá. Claro, Ifá con esta enseñanza lo que nos trata de hacer ver que tenemos que buscar la forma de ser mejores personas, pensar bien las cosas. Ifá dice que una persona no mete nunca la mano en el agua caliente, cuando está hirviendo, no metes la mano porque te vas a quemar. ¿Entiendes? Entonces, tú tienes que meter la mano en el agua cuando ya hace frío. Esto explica que una persona, un ejemplo, pudiera, en un problema, un ejemplo, para tomar una determinación importante o de alguna forma una resolución, debe de buscar la forma de esperar, no hacerlo cuando su carácter está alterado. ¿Entiendes? Debe buscar la forma de esperar, enfriarte, ¿entiendes? Para tomar determinación. ¿Entiendes? Bueno, Ifá nos va ayudando porque todos podemos tener esto. Un ejemplo, yo no soy ¿cómo se llama? No soy diferente. Yo también como ser humano, un ejemplo, tenemos esos problemas. Un ejemplo que de alguna forma, un ejemplo, pues, solemos tomar una determinación al vapor, ¿entiendes? Cuando estás caliente, cuando de alguna forma tu cuerpo está mal, estás alterado, tu mente no está equilibrada porque estás alterado. Y cuando uno no está equilibrado, uno debe tomar, por ejemplo, determinaciones que sean importantes en tu vida y que pueden llevarte a un sufrimiento posterior. ¿Cuántas parejas quizás no se han peleado porque en un momento determinado, oye, hasta aquí llegamos, en un momento de alteración, o me voy y después ya no regresan por una cuestión de no sentirse abochornado, ¿entiendes? Por una cuestión de orgullo, de vanidad, ¿entiendes? Y se perdió una pareja que pudiera haber sido reconciliada y habían podido durar muchos años. ¿Entiendes? Y entonces así han pasado muchas cosas. Entonces Ifá lo que nos enseña es eso.
IFA no nos dice que hay, o sea, que nosotros tenemos que cambiar, ¿entiendes?, el carácter, como si eso fuera una pieza de un carro, ¿entiendes? No puede ser. O sea, lo que nos ayuda, nos dice, ¿entiendes?, con su filosofía, cómo debemos de cambiarlo, ¿entiendes?, cómo debemos de esperar, de aguantar, ¿se me entiende?, evitar, porque con el carácter nacemos. O sea, es como que le diga a una persona, un ejemplo, al fuego, que no queme, o sea, el fuego quema, el fuego de alguna forma lo que se puede tener en algún lugar para que no se quemen las personas, ¿se me entiende? Entonces eso es más o menos, el carácter es como el fuego, ¿entiendes? Si de alguna forma, un ejemplo, tú lo tienes dentro, pero cuando esté a llama viva evitas, un ejemplo, acercarte o apegarte a las personas en ese momento con las que tú tengas algún tipo de roce, de problema, de confrontación, bueno, pues estás haciendo buen empleo del fuego, o sea, del carácter. Entonces eso es lo que IFA nos explica. En estos momentos así, evitar, ¿se me entiende?, tomar resoluciones o determinaciones que de alguna forma mañana nos pueda pesar. Y entonces eso sería como la posibilidad de aplicarlo todos los días. Sí, no importando las condiciones, siempre y cuando manteniendo el equilibrio entre las cosas, ¿no? Eso es lo importante. De una u otra forma, esto es como ya el cierre de la conversación que se está teniendo con los compañeros en Europa. Si quisiera mandarles un saludo o un mensaje particularmente a ellos, pues que se los Bueno, sí, yo le mando muchos saludos a Hugo Ordizá, le mando muchos saludos al hermano Armando, Alfonso Sauré, mi hermano, mi amigo, y le mando saludos a todos los miembros de esta sociedad que se está conformando en estos momentos y que ojalá se le pongan empeño para evitar, por ejemplo, que a esas tierras lleguen personas profanando o estafando, si me entienden, con la religión. Ustedes de alguna forma son los importantes, los principales miembros de esta sociedad y deben de apoyar o ayudar a la gente, buscar la forma de hacer como círculos de estudio, porque ustedes son pocos en esos lugares, ¿entiendes?, círculos de estudio para estar siempre unidos como IFA, ¿entiendes? Como yo le digo a la gente en la sociedad nuestra, cada iquín es IFA, pero un iquín solo no se puede, con un iquín solo no se puede atefar, no se puede sacar sin, ¿entiendes? Se necesita el concurso de todos los demás iquines. ¿Entiendes? IFA es igual, IFA es parecido. ¿Entiendes? Un solo babalagua puede ser IFA, representar IFA, pero es la unión de todos los babalaguos la que hace de alguna forma, un ejemplo, que prevalezca IFA. Entonces, bueno, yo les mando muchos saludos y les mando mis sinceras felicitaciones por esta determinación, esa decisión de formar la sociedad, y ojalá encuentren buenos apoyos y ojalá que exista entendimiento, que es lo más difícil en las sociedades, que los miembros de la sociedad se entiendan entre ellos y que lleven IFA muy alto, muy alto, muy alto. Gracias a todos y bueno, un saludo. Gracias, Solo. Babalo